Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personas, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otras para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es palabra del Evangelio, perdón nuestros pecados. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma por tu Espíritu, Señor. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma por tu Espíritu, Señor. Oh, ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu de Dios. Oh, ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu de Dios. Cierra tus ojos, abre tus manos y clamemos al Espíritu Santo. Ven, Rúa, ven, inspira nuestros pensamientos. Ven y graba las palabras que hemos escuchado en nuestro corazón. Ven, Espíritu, y danos la gracia de ser transformado, de ser transfigurado por la fuerza de la palabra.
esa palabra que recibimos como Jesús mismo, palabra de vida eterna. Ven, Rúa. Ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu de Dios. Oh, ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu, ven sobre mi espíritu de Dios. Digan conmigo, casto y amante corazón de San José, Casto y amante corazón de San José, custodio de los sagrados corazones custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, de Jesús y de María, y patrono de la Iglesia, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo domingo de Cuaresma siempre coincide dentro del marco de un paréntesis que hace la Iglesia para celebrar el 19 de marzo de este gran patriarca llamado San José. Voy a referirme a él en la homilía a la luz de los textos, porque hay muchas cosas que nosotros los católicos todavía ignoramos de San José. Si cuando hablamos en el Antiguo Testamento de los patriarcas, ¿y qué patriarca hemos mencionado hoy? Abraham. Pongan cuidado, la palabra Abraham. Si Abraham es el patriarca del Antiguo Testamento, el gran patriarca del Nuevo Testamento es San José. Y vamos a tratar de definir qué es patriarca. La palabra patriarca creo que le resulta familiar. ¿Viene de qué? De padre, padre. Si podemos darle ese honor a Abraham, el padre de la fe, ¿cuánto más en el Nuevo Testamento del patriarca del Nuevo Testamento, padre putativo de Jesús? Pero vamos a la Escritura, como saben, nos alimentamos de ella. A ver, quiero ver las espadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 palabras nada más. Ay, ¿cuándo aprenderán mis hermanos a traer la palabra? A ver, quiero que empecemos, porque hoy la palabra, como siempre, es rica, rica en enseñanza. Génesis, el libro del Génesis, capítulo 15, Génesis 15, estamos en el versículo 5, quiero que lean del 5 al 12. ¿Quién lo tiene? A ver, rápido, aquí, ¿qué dice la palabra? Vamos a saborear, vamos a ver primero ese patriarcado en el Antiguo Testamento y luego lo vamos a aplicar al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Después le llevó fuera y le dijo: levanta tus ojos al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró como un hombre justo. Y le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión. Abraham le preguntó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que la poseeré? El Señor le dijo: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y una paloma. Él trajo todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Las aves rapaces revoloteaban sobre los cadáveres, pero Abraham las espantaba. Cuando el sol estaba ya para ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo y le envolvió una oscuridad terrorífica. El Señor le dijo: has de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña,
en la que serán esclavos y estarán oprimidos durante 400 años. Ok, hasta ahí, suficiente. Palabra de Dios. Ahora por favor síganme en esta reflexión. Miren, el Dios de la Biblia es un Dios de, ya lo he dicho muchas veces, de pacto, de alianza. Todo el Antiguo Testamento se recogen varias alianzas. Esta es una de las principales alianzas. Dios le muestra a Abraham, ¿dónde se lo muestra? ¿En qué? En sueño, su promesa, lo que quiere hacer con el pueblo elegido. Y Abraham, aunque tuvo sus dudas, aún así obedece a Dios. Y la palabra también nos dice que Abraham, como consecuencia de ese llamado, ¿qué hace con Dios? ¿Un qué? Sí, pero un sacrificio. ¿Y en qué consistía el sacrificio? ¿Ah? Animales. ¿Y qué más hizo? A ver, ustedes lo tienen allí. ¿Qué más hizo? Lo partió. ¿Y qué más hizo? Uno frente al otro. ¿Con qué propósito? Según la alianza, Dios pasaría en medio, como diciendo, el que no cumple este pacto sea partido así por la mitad. Era el significado teológico de esto, ¿no? Pero ¿qué me dice eso a mí? Pues, si tal fue el mérito de Abraham en el Antiguo Testamento para ese pacto, estamos hablando ahora nosotros aquí de un patriarca del Nuevo Testamento, que también curiosamente tiene un sueño. Y en ese sueño se le revela un plan de parte de Dios. Y en ese sueño y en ese plan que Dios tiene con su pueblo, le dice que no tenga miedo de tomar por esposa a María, porque ella va a ser madre de aquel que Abraham, Moisés y los profetas soñaron, esperaron, visualizaron, pero en el patriarca del Nuevo Testamento llamado José se cumple lo que todos estos esperaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que si grande es el mérito de Abraham, ¿cuánto más el mérito del patriarca San José en el Nuevo Testamento? Porque Dios cumple sus promesas. El Dios que habla y dice lo que va a hacer, lo hace. Todo eso, ¿cuántos siglos tuvieron que transcurrir? Pero la palabra se cumple. Y llegado el tiempo oportuno, Dios cumple lo que hace y lo que dice. Esto, queridos hermanos, nos lleva ya a saborear la grandeza y dignidad de este hombre. Porque Dios nos improvisa sus cosas, sobre todo cuando es para su mayor gloria. Y este es el hecho más trascendental que Dios va a hacer, el misterio de la encarnación, para llevarnos entonces a la redención. Encarnarse, se hace hombre para redimirnos del pecado. Y si esos animales antes eran partidos, consecuencia, si no cumple, mira lo que te puede pasar. Ya Dios no necesita en el Nuevo Testamento sacrificio. Ya no necesita de animales. El que va a nacer de esa mujer llamada María, inmaculada, es decir, sin mancha, él mismo va a ser el sacrificio. O sea que si la ofrenda de Abraham tenía como preparación, y las otras ofrendas también que aparecerán después en Moisés son meritorias, imagínese cuánto más mérito no tendrá la ofrenda de el Hijo de Dios, que viene a decir: papá, ahora yo soy el sacrificio. Y por eso dice una profecía: no le romperán ningún hueso. No es necesario que sea partido. De hecho, fue destrozado, pero se mantuvo incólume, es decir, firme al deseo del Padre, porque Él es la ofrenda. Ahora bien, yo quisiera que me acompañaran también en algo que uno puede sobrevalorar en este momento de la redención. ¿Por qué es tan importante la figura de San José en este marco de la iglesia que vivimos hoy? Si llamamos patriarca de la iglesia, es porque San José tiene todas las propiedades para que
sea como cabeza de esta iglesia que en este momento atraviesa un momento difícil, un momento de purgación, como lo denomino yo. Miren, San José tenía un corazón puro. Si la Biblia habla hoy, y lo dice claramente, que Abraham, ¿qué tipo de persona era? ¿Se acuerdan? ¿Era qué? Justo, equivalente a justo, ya lo hemos explicado aquí, equivalente a justo, varón santo, es decir, una persona que obedece, que cumple con la palabra, que hace lo que Dios le pide. Si tal es la justicia de Abraham, imagínense la que va a ser el papá de Jesús, el padre putativo, es decir, que asume el rol de decir, Señor, aquí estoy. Eso nos lleva a lo siguiente. ¿Pudo Dios darle anticipadamente a José la oportunidad de vivir la pasión de su propio hijo? Y yo diría que sí, porque para Dios nada es imposible. Y cuando digo que sí, cuando uno mira el itinerario de la vida de José, lo poco que cuenta la palabra, ya vemos un hombre que sufrió, y sufrió mucho. Porque es inevitable que el que quiere ir a la gloria evite la cruz. Tiene que ajustarse al misterio de la cruz. Y esto está dicho hoy. Por eso cuando la gente me pregunta, ay Padre, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Ay hermano, usted se olvida de la palabra. Se olvida de lo que la palabra de Dios nos dice. Todo aquel que quiera ser fiel a Dios, prepárese. Prepárese para la prueba, prepárese para la persecución, prepárese para la cruz. Yo les recomiendo que vayan a ver la película del Padre Pío. Y las grandes persecuciones no están afuera, están adentro. Los grandes enemigos los vamos a encontrar en la misma iglesia. Miren la vida del Padre Pío. El que quiere ser fiel a Dios, prepárese para los ataques, las traiciones, las persecuciones, la calumnia que va a venir de adentro, no de afuera. Pero eso no debe acobardarnos. Al contrario, mantente firme, porque si corazón está puesto en Él, no hay nada que pueda apartar del amor de Dios. Cuando tú tienes tu corazón enquistado en Él, cuando tú sabes a quién le está rindiendo culto, a quién le está dando honra y gloria, no a los hombres, sino a Él, Él sabe dar la cara por cada uno de ustedes. Pero por eso Jesús, en su pedagogía, nos muestra hoy en el Evangelio que viene después de la pasión, pero Él hizo como una especie de anticipo para atenuar en los discípulos el martirio. Lo vamos a ver después. Ahora yo quisiera que nos viéramos un poco en la figura de José en sus padecimientos, porque padeció. Vamos a empezar viendo algunos aspectos. Ustedes recuerdan cuando leen la palabra, José, cuando es elegido, yo expliqué ayer, no voy a explicarlo ahora, pero porque no hay tiempo para tantas cosas, lo que significa el lirio florido. Fue la elección de lo que llamamos nosotros, la vara seca, que florece y que fue lo que le indicó a los que eligieron, o sea, los que habían sido destinados. Tenía que haber uno que floreciera la vara como señal de que ese era el elegido para ser la esposa de María. Y la vara floreció en José. Por eso que presentamos este símbolo como señal, tú eres el elegido de la Virgen, que significa al mismo tiempo la pureza. Porque el corazón de José, que era justo, era puro, ¿no? Hoy vivimos en un mundo de demasiada impureza, demasiadas situaciones, no solamente en el aspecto sexual, en todos los ámbitos de impureza. Entonces José, porque Dios no iba a improvisar a cualquier figura para que fuera el pastor de su familia, como tiene que ser cara, cabeza de un hogar, puro en sus intenciones y en sus propósitos. Pero para José no fue fácil, como tampoco lo fue para los patriarcas. Pero en el caso de José, vamos a ver la primera parte. Bien, lo primero es cuando se entera por el silencio de María, porque María cuando recibe el anuncio, ella no le dice a José, José, me ha pasado esto,
Porque la Virgen da un fiat a Dios que dice, Señor, me pongo en tus manos. Yo no entiendo cómo va a ser esto, pero aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué bonito es obedecer a Dios así. Que usted, aunque no entienda lo que está pasando, le diga, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy. Luego, José se enteraría. Yo explicaba que si tú te vas 3 meses y estando embarazada, te vas, en 3 meses empieza a notarse o no se nota. Cuando ella regresa de ver a su prima Isabel, ¿no notaría José qué pasó aquí? Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no tengo vela en ese entierro, ¿ah? ¿Qué pasó? Quiero explicar una cosa que ustedes deben saber. José no nació como nació la Virgen. O sea, no nació con el Inmaculado. Nació como nacemos nosotros. Es decir, obviamente con el pecado original, aunque Dios también lo va a absolver en atención a hacer, pero nació como tú y yo, pecadores. Pero no decimos eso igual de la Virgen María, que nació sin pecado. Pero en el caso de José, él, a pesar de que era de nuestra naturaleza, en un momento, recuerden que él duda de la Virgen. Viene el primer dolor. O sea, ¿por qué? Porque cuando ellos se comprometen, ambos desean, porque ambos tenían un deseo de ser de Dios, pero se comunican el deseo de virginidad perpetua, es decir, vamos a cohabitar, pero vamos a vivir santamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentimiento de vivir para Dios, de pronto resulta como que la Virgen hubiera fallado, como que la Virgen fue desleal. Por eso vienen las dudas de San José. Dudó, pero ponte en el papel, oiga, hasta no había ocurrido un acto igual. No hay nadie fuera de la Virgen que haya sido concebida sin pecado y al mismo tiempo madre por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no se repite más nunca. Que quede claro, ¿va? Eso no se vuelve a repetir. Ay, ¿de dónde salió ese niño? Ay, del Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? ¿Qué? No se vuelve a repetir eso. El único nacido así, Jesús, y a través de una madre pura, purísima. José, cuando se da cuenta, porque tampoco sabía él lo que estaba tomando posesión, duda y empieza a cavilar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde nosotros vemos cómo José, a pesar de ser un hombre mortal como Abraham, que también dudó Abraham, cuando tenía 90 años, que le dice Dios, va a ser papá. ¿Cómo? ¿A esta edad? ¿Ah? Pero cuando Dios dice algo, lo hace. Para que vean. Entonces le dice a José, oye José, no tengas miedo. Antes de que el Señor le revelara el plan, José tiene una decisión. ¿Ustedes recuerdan la decisión de José? Repudiarla, pero ¿qué quiere decir eso? No quería hacer escándalo de lo que había ocurrido. Yo le pregunto a ustedes si harían lo mismo. Cuando ustedes ven que algo no ha procedido y a José le asistía la ley. O sea que él pudo haber tomado la decisión de que la Virgen fuera apedreada como la mujer adúltera. Pero no. José decide en secreto, me voy. Y cuando ya tiene esa decisión, en sueño, se le revela el ángel, que probablemente sea el mismo ángel Gabriel. Le dice, José, no tengas temor de tomar a María por madre. Lo que hay en ella es obra. ¿Qué quiere decir? Que esta obra es santa. Si viene del Espíritu Santo, es santa. Y aquí viene lo que dice la Escritura, el fiat de San José. San José dice, hizo lo que el ángel le pide. O sea, obedece. Sin medir las consecuencias. Cuando tú pones tu decisión en Dios, no mires para atrás. No estés dudando de lo que Dios te está pidiendo. Ya José ahí dijo lo que Dios quiera. Yo le digo sí y me comprometo con este proyecto. Y se comprometió. Más adelante vemos el texto que nos presenta a un José que cuando empieza, dice, también inicia su calvario.
La noche de Belén, de esto hemos hablado en otras circunstancias. La Navidad primera no fue lo que ustedes se sueñan de manera tan alegórica. La primera Navidad fue muy dura. Invierno, incertidumbre, la Virgen está a punto de dar a luz, no sabe dónde van a nacer. Ustedes se imaginan, ustedes planifican en qué hospital van a nacer, qué médico me va a atender el parto, qué voy a tener para el niño. Tienen todo garantizado. La Virgen no tuvo eso. No tuvo garantía ni quién iba a hacer el parto, pero lo hizo el Espíritu Santo. Cuando está en esa incertidumbre, José ya llega a su tierra donde se había criado, había nacido, y ni siquiera entre sus parientes encontró hospedaje. ¿Ustedes creen que eso fue fácil? Yo me imagino a José estresado, incluso hasta llorando en algún momento. ¿Dónde voy a encontrar un lugar digno para que el Rey de Reyes pueda nacer? Alguien se compadeció y lo único que ofreció, bueno, aquí hay un lugar donde están los animales. Y donde están los animales, ¿cómo suele oler? Porque hacen sus necesidades allí. ¿Usted se imagina a San José improvisando lo más que pudo, rápidamente acondicionar el lugar para la noche santa, la noche de la Navidad? Esa es la primera situación de dolor. Dolor cuando tú te sientes, hermano, que no tienes cómo responder humanamente a una situación de tu familia. ¿Cuántas veces tú no te has sentido impotente de ver que no tienes para dar las cosas inmediatas que necesitas? Pero fíjate en San José. Por eso es modelo de paternidad. Siguió allí fiel. Pero ahí no terminaron los problemas. Una vez que nace el niño, se entera posteriormente de que hay un dictador, un hombre cruel, que se enteró que había nacido el sucesor, es decir, el rey de Israel. Y ese hombre entra en pánico, se entera porque llegaron unos magos a preguntar y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Cuando se entera de esto y se da cuenta que sí, porque están las profecías, las palabras que dice que van a ser en Belén de Judá. Y que por causa de esto, niños inocentes van a ser sacrificados. ¿Ustedes creen que para José fue fácil saber que estaban muriendo niños por un niño inocente llamado Jesús, y que por causa de este niño Jesús, otros que estaban siendo asesinados? Ese es un dolor, esa es una pasión. Esa es una situación que vivió con mucha tristeza de ver cómo eran sacrificados niños. Y al poco tiempo, en esa incertidumbre, se ven forzados a salir de su tierra. Miren, nosotros de verdad vivimos en muchas bendiciones, pero ¿usted sabe lo que es sentirte forzado a salir de tu país? A vivir en circunstancias desconocidas. Esa es otra pasión. Tener que ser expulsado en peligro de la vida del niño, de María y de él. No piensen que José, bueno, somos la Sagrada Familia y todo lo va a salir bien, no hay ningún problema, porque, oye, recuerden que el que no vive de la fe no puede dar razón de ella. Y dice la palabra, el que quiera acercarse a Dios, para si alguno lo tiene claro, tiene que agradarlo en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Repítalo otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que quieran acercarse a Él tienen que hacerlo por esa virtud. Porque la fe se vive solamente en la tierra. En el cielo nadie necesita de la fe, pero se vive aquí. Es que la gente quiere tener fe, pero también quiere tener ya garantía de cosas. Es decir, estoy hablando de ver ya. No, muchas veces no va a ser así. Yo tengo garantía, ciertamente, pero no significa de que no tenga que caminar también en la esperanza de que eso que creo se va a cumplir. Eso es lo que se necesita. Y José le creyó a Dios. Sale 3 años viviendo allá, empezando de cero,
¿Cuántas veces en nuestra vida vamos a tener que empezar de cero? Hay gente que se traumatiza y se quita la vida incluso porque tiene que empezar de cero. El que tiene su confianza en el Señor sabe, tengo, gloria a Dios. No tengo, gloria a Dios igual. Esos son los hombres de fe. No siempre vas a tener todas las cosas. Eso es lo que el modelo de la Sagrada Familia. Y pasado esa aventura, cuando vuelven otra vez después que muere el dictador, se encuentran que su hijo está reinando. Y tienen que irse a otro lugar en Palestina, donde se cría el niño en Nazaret. Todas esas son incertidumbres. ¿No creen ustedes que José, por ser un hombre de oración, ya sabiendo que era el Mesías y conociendo la escritura del profeta Isaías, cuando uno lee los capítulos de el siervo de Yahvé, han leído los capítulos 50 al 56 de Isaías, donde se habla de este servidor doliente? ¿Cómo termina este servidor doliente? Dice, sin que apariencia atrayente, es decir, destrozado. Usted se imagina José cuando el niño le hacen la circuncisión. A ver, ¿qué niño le hacen una circuncisión y va a estar riéndose? Yo soy Dios. Jesús lloró. Usted se imagina a José viendo las primeras lágrimas de Jesús ante ese dolor de la circuncisión que se hacía carne viva, y sintiendo saber que ese niño en años próximos iba a derramar toda su sangre. El dolor de la circuncisión, la pasión. José pudo intuir, este que es mi hijo que Dios me ha dado, hoy le cortan el prepucio, está siendo sacrificado, pero llegará un día en que todo él va a ser sacrificado. El dolor de José. Podríamos seguir hablando de este tema, pero vamos ahora a concretarnos a donde yo quiero llegar, que es lo más importante. Por eso vamos al Evangelio. Miren, vamos al Evangelio. La palabra de Dios hoy en Lucas nos dice que Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué era importante que Jesús se sintiera acompañado? ¿Para qué Jesús quiso que ellos tres lo acompañaran? ¿Para que fueran qué? Testigos. Porque el testimonio se avalaba por dos o más. En la Biblia es eso, siempre, dos o más. Y manda a estos tres y dice, suban conmigo, vengan, vamos a un tour. Y dice que, estamos en el capítulo 9 de Lucas, que en ese momento subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro, ¿qué ocurre? Cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes, tan brillante como ninguna lavandería pudiera hacerlo, tan blanco. La pregunta es, ¿qué quiso Jesús mostrar en ese instante? ¿Qué quiso mostrar? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que ustedes muchas veces cantan. ¿Qué quiso mostrar? Su gloria, su majestad. Jesús es hombre, pero también es Dios. Y cuando manifiesta su gloria, quiere mostrarle también otra cosa. Que Él es el que tiene la palabra autorizada, porque ¿quiénes aparecen al lado de Él? Moisés y Elías. ¿Quién fue Moisés? El gran liberador. ¿Quién es Elías? El grande de los profetas. El hecho de que estas dos personas estén al lado de Jesús está diciendo, bueno, ahora el gran promotor de la ley del pueblo de Israel y la gran conciencia del pueblo de Israel, que es la voz profética de Elías, a partir de ahora el hijo de la complacencia del Padre ya no es Moisés, ya no es Elías, ahora se llama Jesucristo. Escúchenlo, escuchen a mi hijo. Por eso es importante volver sobre José, porque cuando José escucha la llamada, sin ver después esto,
le creyó a Dios y escuchó lo que Dios le pedía. Este va a ser el Redentor, este va a ser el Mesías, pero va a ser a través de la cruz. Esa cruz que Dios también le permite a José vivir anticipadamente. Ahora entremos en lo siguiente. Hablaban del éxodo, la salida, la liberación. Ese es el éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. ¿Pero a qué precio? Miren, y esto es lo triste, miren, en los momentos cumbre de Jesús, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban? Eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Están pasando cosas tan importantes, pero hay cristianos católicos, la mayoría durmiendo, que no se enteran de lo que el cielo quiere hacer. Están dormidos, no están despiertos. Es tiempo de que usted despierte y entienda los signos que se están dando, hermano. Porque hoy Dios ha dispuesto que en el tiempo oportuno reine el corazón de Jesús. Pero el reinado del corazón de Jesús tiene que pasar por el reinado de María, su mamá. ¿Y qué significa todo esto? Que ustedes tienen que estar atentos a los signos, hermanos. Miren, esto que está pasando en la iglesia no hay nada para lo que viene. Y tampoco para quedarnos pesimistas, porque ya se está viendo, incluso escuchaba una noticia en Estados Unidos, que un 30% de católicos en la iglesia de Estados Unidos se están yendo por los escándalos. Yo me pregunto cuántos de ustedes se van a ir. Ay, que si los curas, que si el cura, que si el obispo, que tal cosa. No ponga su esperanza en hombres que son pastores porque son tan frágiles como usted. Ponga su confianza en el Señor. Cuando usted tiene su confianza en el Señor, aunque pasen los hombres, Dios permanece fiel. Aunque caiga un obispo, aunque caiga un cardenal, incluso puede caer el papa, pero la iglesia sigue siendo de Jesucristo. Y usted tiene que saber dónde está puesta su corazón, dónde está puesto. Porque es la hora de la sacudida. El Señor dijo, cuando yo regrese, encontraré fe. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es mi fe? Muy fácil, cuando todo está bien, yo tengo gozo en mi alma, te alabo, Señor. Eso es muy fácil. Pero conservar tu fe cuando todo parece perdido, cuando ves escándalo por todas partes, y decir, Señor, aunque todo parezca oscuro, yo sigo creyendo que tú tienes palabra de vida eterna. Yo sigo creyendo, yo sigo esperando. Esto es lo que necesitamos hoy, hermano. Hombres como José, de probada virtud. Hombres de fe ciega, que nos renuncian en los momentos oscuros, en los peores momentos que se vive, y nosotros lo hemos vivido. ¿Cuánta gente no se fue de Ciudadela? ¿Cuánta gente dio marcha atrás? Sigue habiendo gente así. Cuando todo va bien, ahí estamos. Cuando todo está oscuro, ¿yo qué hago aquí? Patita, ¿para qué te quiero? Hermano, escuche bien esto. Dice el texto, inmediatamente apunta a la palabra, pero sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertaron, imagínense, ante la gloria, la luz. Imagínense, ellos cuando subieron ahí, ¿era de día o era de noche? Esa es una señal importante. En las noches es tiempo de definición. Noche oscura, ceguera, no hay donde uno puede tener claridad del sendero, pero en medio de esa noche oscura resplandece la gloria de Dios. Al resplandecer la gloria de Dios, ¿qué pasó? Ya salió el sol. Y se dan cuenta del espectáculo. Y ahí sí, ay, Señor, Pedrito, ay, esto está tan bueno. Señor, hagamos 3 tiendas. Es lo que te gustan, las cosas sabrosas, ¿verdad? Ay, qué rico está esto, Señor. Ay, papito lindo, que no se pase el gozo que hay en mi corazón. Sí. Ay, todo está bien. Pero él sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo la palabra. Y esta es la versión de Lucas. Hay que ver las otras versiones. Dice, maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Cuando uno viene a un retiro,
La mayoría de la gente, ay, qué lástima que se acabó. Ay, ¿por qué no seguimos? Hermano, escuche bien, hay que bajar a Jerusalén. Hay que bajar por los pies en la tierra. El discípulo que sube al Tabor tiene que bajar a Jerusalén. ¿Y qué le esperaba a Jesús en Jerusalén? ¿Qué le esperaba? La cruz. Ay, yo no sabía que esto era así. Te equivocaste, ¿eh? Si te predicaron otro evangelio diferente a la cruz, te equivocaste. Eso no es así. Todo Tabor tiene su Getsemaní. Todo Tabor tiene su Getsemaní. Y hay que bajar. Jesús quería aclararle esto a los discípulos. Miren, el texto sigue diciendo, maestro, hagamos 3 tiendas. Y por eso Lucas y los otros evangelistas no sabía qué estaba diciendo. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Sí, Señor, yo puedo. ¿Se acuerdan de los hermanos Zebedeo? A veces somos muy rápidos para dar respuesta, sin medir las consecuencias de lo que estoy diciendo. Jesús se lo dice. Y dice el texto, sin saber lo que decían. Pero miren, yo lo que admiro de mi Señor es la comprensión que Él tiene con nuestra miseria. Miren, si nosotros obrásemos como obra Dios con nosotros, cuando nos salimos de la tangente, cuando decimos cosas locas, dice, ay mi niña, no sabe lo que está diciendo. O sea, no nos echa en cara, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú has medido las consecuencias? Porque Él conoce nuestra miseria. Y si Dios es compasivo con nuestra miseria, ¿por qué no podemos ser compasivos unos con otros? ¿Por qué somos tan crueles en nuestro trato? Entonces dice el texto, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Una nube, la presencia simbólica del Espíritu. Y al verse envuelta por la nube, ¿se llenaron de qué? Ay, escúcheme bien lo que voy a decir. El miedo paraliza. Y el miedo es tentación. Donde hay miedo no está Dios. Mira que está diciendo, estaban envueltos, pero se llenaron de miedo. La mayoría de los casos que yo atiendo, la gente vive mucho del miedo, incluso el miedo se alimenta. Cuando usted alimenta el miedo, usted está más a merced de la sugestión y de la opresión diabólica. Se lo digo por experiencia. No digo que no podamos tener experiencia de miedo. Todos en algún momento tenemos miedo, pero no alimentar el miedo. Miren, Satanás sabe en su psicología manejarnos por el miedo. Se le voy a meter miedo. Cuando aparece una enfermedad, va al médico, mire usted, aquí hay una radiografía donde aparece algo que está oscuro. Cáncer. Me voy a morir, Dios mío. Ay, ya, te condicionaste una enfermedad. ¿No da miedo ir a ver un resultado médico? ¿No da miedo decisiones que tenemos que tomar? ¿No da miedo cosas que tenemos que renunciar? No, todo. Vivimos muy expuestos al miedo. El miedo condiciona. Y los discípulos tuvieron miedo. Esto también está puesto allí para darnos una radiografía de nosotros, tú te tienes que identificar con el texto. Haz una encuesta de las veces que tú has tenido miedo y por qué has tenido miedo. ¿Has superado el miedo? ¿Todavía hay cosas que te paralizan? Y dice el texto, tuvieron miedo. Y de pronto se escuchó una voz. De la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado. Con voz solemne, este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Para eso lo llevó el Señor allí. Para que ellos de una vez entendieran que el ministerio de Jesús está en conexión con el Padre y con el Espíritu. Por eso es el ungido. Entonces uno se pregunta, si ellos vieron eso, ¿qué pasó después? ¿Cómo es posible que lo que Pedro vio en el Tabor se le olvidó en el momento de Getsemaní? Miedo. Jesús le había advertido, como diciendo, mira, esto va a ocurrir.
Pero aún así, Jesús no le quita a Pedro la autoridad, porque sabe que está tratando con gente miserables pecadores, porque eso es lo que somos, miserables pecadores. Pero lo va a confirmar para que después, con la acción del Espíritu, y atención, mi hermano, con la acción del Espíritu, pierdan el miedo. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? La acción del Espíritu. Y es el Espíritu el que nos quiere conducir a la verdad, y esa verdad no puede ser adulterada. Esa verdad es Cristo, camino, verdad y vida. Por eso hay que escucharlo. ¿Y qué nos dice Jesús? Tantas cosas nos ha dicho. Yo no tengo que buscar otra respuesta fuera de la que ya está aquí, la palabra. Jesús quiso mostrarle, muchachos, esta gloria que ustedes vieron conmigo, yo quiero hacerla contigo. Yo quiero que ustedes también sean transfigurados. Yo quiero que ustedes también sean santificados. Yo quiero que ustedes también sean divinizados. Pero para ser transfigurados, para ser santificados, para ser divinizados, tienen que pasar por Getsemaní. Tienen que ir a la cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día. Sígame. Ahí es donde muchos dicen, a otro con ese cuento. Es que no hay otro camino. Teresa de Ávila lo dice claramente, no hay otro camino más que el de la cruz. Y no todas van a ser iguales. Mi cruz no es tu cruz, hermano, ni la tuya, la mía. Ninguno va a tener una cruz igual, pero todos vamos a tener la que Dios manda. A cada uno Dios nos dio una cruz, como también se la dio a San José. Por eso hablé de los dolores de San José. Él tuvo sus cruces. Las tuyas también las vas a tener. ¿Qué hacer en el momento de la cruz? ¿Qué hacer? Primero, abrazarla. Señor, tú me diste esta situación, esta realidad, Señor, yo me abrazo. Yo me abrazo, yo no quiero apartarme de ti, Señor, porque sé que tú eres mi sostén, tú eres mi fortaleza. El momento que yo abandone esta cruz, vendrá otra. Y puede ser hasta peor que la que Dios me dio. Porque hay gente que no acepta la que Dios le ha dado, quiere otra. Cuidado que la que viene es peor. Entonces, queridos hermanos, y resumiendo la palabra, ¿cómo voy a ser yo transfigurado? Es que Dios lo tiene todo perfectamente ya organizado. Es que el plan de Dios es perfecto. ¿Cómo? Miren, cuando Jesús va a morir, lo vamos a vivir durante estos días, Él ya sabiendo que el tiempo de la pasión se acercaba, ¿dónde empieza la pasión? La pasión empieza en el cenáculo. En el cenáculo, la última cena. Ya allí, Jesús, sabiendo que el tiempo había llegado, y por eso dice, he esperado tanto este momento, con ansia he deseado esto, para compartir con ustedes la cena. Como diciendo, esta es mi despedida. Y en mi despedida, yo quiero dejarle un regalo. Y ese regalo es que a partir de ahora, yo le voy a dejar mi corazón, todos los sentimientos. Cuando usted lee a Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17, todo eso son los sentimientos del corazón de Jesús. Y dice, papá, así como tú y yo somos uno, yo te pido que ellos sean uno en nosotros, papá. Papá, yo te pido para que esto que tú me has dado, que están en el mundo, pero no son del mundo, los guardes del malo. Y así podemos ver todo lo que Jesús le iba diciendo a su papá. ¿Con qué propósito? Para que cuando tú leas y tú dices, ay Señor, perdóname mi brutalidad de no entender con la luz de tu palabra lo que me estás diciendo. Yo sé que voy a tener cruces, yo sé que voy a tener Getsemaní, yo sé que voy a tener prueba, yo sé que voy a tener persecución, pero yo sé que cada vez que yo comulgo, su cuerpo, su sangre, su divinidad, ya le está operando en mí una transformación, una divinización, una santificación, y que ya se está dando paulatinamente mi transfiguración, porque seremos semejantes a Él. Aleluya. Semejante a Él por el misterio de la Eucaristía, porque la Eucaristía es transformación.
La Eucaristía es hacerme como Cristo. Por eso Él dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Si la Eucaristía no te transforma y tú comulgas sin saber lo que estás recibiendo, mejor no lo hagas. Hermanos, hermanas, el Señor está empeñado en que un día toda la humanidad aprenda a vivir en su divina voluntad. Y para que la humanidad aprenda a vivir a su divina voluntad, nos ha dado un ejemplo de hombres y mujeres que han pasado por la historia y siguen pasando, que hicieron lo que a Dios le agrada. ¿Saben cómo se llaman esas personas? Los santos. Y así como hoy celebramos a San Patricio, el patrono de Irlanda y de Nueva York, así la lista es larguísima de hombres y mujeres, niños, jóvenes, consagrados, laicos, una lista inmensa de hombres y mujeres que se decidieron a vivir en la divina voluntad. Por eso yo les pregunto, como tantas veces, ¿algún día te gustaría ver a Dios en todo su esplendor de lo que vieron Pedro, Santiago y Juan? Ese amén no es convincente. Es que ese es el problema con los católicos. ¿Ustedes les gustaría ver el resplandor de la gloria de Dios? Tienen que ser santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me transfiguraré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me transfiguraré. Hermano, el llamado de la santidad, ser santo como yo su Dios. Es que yo no estoy inventando nada. Es que es la palabra de Dios, nada más estoy recordando lo que dice la palabra. Que a los católicos se les olvida la palabra. Yo su Dios soy santo y quiero que ustedes sean santos. Como su Padre Celestial es santo, Él quiere hijos santos. No hay escapatoria. El problema es que no nos concientizan de esto de ser santo. Y no se lo creen. Uno le habla a la gente como si estuviera hablando en chino. No sé qué está diciendo, hermano. Dios te quiere. Y el medio es este, ¿ve? Aparte, este es el primero de los más grandes sacramentos. Aquí ya se va dando la transfiguración. Dios quiere que tu rostro resplandezca. En el cielo todo tiene resplandor. Por eso que eso que le ponen a los santos, la aureola, esa es la transfiguración. Son transfigurados, adquieren una nueva figura. Ya tú no vas a estar con esos achaques, esa pierna llena, no. En el cielo tú no vas a estar como una vieja. No hay viejos en el cielo. No hay gente arrugada, ni con canas, ni con dientes caídos. No. Ustedes van a ser santos, bellos y glorificados para la gloria del Señor. Aleluya. Transformados, transfigurados. En el cielo nadie tiene achaque. Nadie está viejo, ni está arrugado, ni se le cae el pelo. Nada de eso. Son bellos. Eso es cierto. Es que no pensamos en la gloria, no pensamos en el cielo, no pensamos en lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces nos tomamos esta cosa como poco serio. Mire, yo le creo a Dios, ¿ah? Yo sé que mi vida no es fácil. Yo sé que estoy viviendo situaciones en las que yo sé que por Dios me sostiene y yo le creo. Y yo no sé, pero yo esta mañana me levanté con una convicción. Como que Jesús me decía, Teófilo, pase lo que pase, yo estoy contigo. Pero yo también quiero estar con Él. Y lo digo de corazón, hermano. Es como que tú tienes una certeza, como tú percibes que hay como un ambiente enredado de cosas, porque el enemigo no puede estar tranquilo. El enemigo no puede estar tranquilo. Y más cuando tú tienes una determinación. Y yo quisiera transmitir eso a ustedes, que tengan una determinación. Pase lo que pase, viva lo que viva. A mí nadie me apartará de Cristo. Dígalo, a mí nadie me apartará de Cristo. Nadie. Que esto se llama convicción. Conclusión. Jesús nos da a su patriarca, a su papá. Así como nos dio a su mamá, también nos está diciendo, miren, ¿qué está haciendo San José? En este momento de la iglesia perseguida, golpeada,
con todas estas situaciones, San José se erige como modelo para decir, ¿qué necesitamos? Primero, humildad. Hombre, si tú fallaste, acepta que fallaste. ¿Por qué ocultar la maldad con otra maldad? La humildad atrae la gracia de Dios. Y aquí San José es un modelo. El problema es, y alguien lo decía, todo esto que está pasando, más allá de los casos de homosexualidad o de pedofilia, el gran problema ha sido el abuso de autoridad en la iglesia. Hemos olvidado que la autoridad es servicio, no imposición. Y cuando tú impones, yo soy el cura, y hagan esto. Lo decía Monseñor Ari, siempre nos predicaba, ni el cura es dueño de la parroquia. Aquí yo soy el párroco, sí es el servidor y merece nuestro respeto, pero no es el dueño. Ni el cura es dueño de la parroquia, ni el obispo es dueño de la diócesis, ni el papa es dueño de la iglesia. Es el vicario. ¿Vicario de quién? De Cristo, se debe a Cristo. Nos debemos a Cristo. ¿Y Cristo qué le dio a sus discípulos? A limpiarse los pies. Hagan esto como yo se lo hago a ustedes. Pero hay muchos que se sienten y cuanto más alto te sientas, más bajo vas a llegar. El que más se siente, miren los cardenales que están cayendo. Yo no voy a entrar en caso, porque eso yo no soy quien para juzgar a nadie, pero miren los casos. Duele que uno que llegó tan a la alta esfera jerárquica haya caído de manera tan brusca. Entonces, claro, el que no tiene fe o tiene poca fe dice, ay, la iglesia católica, ay, que los curas, ay, que los obispos, ay, que los cardenales. Yo sé en quién tengo puesta mi confianza y sé que poderoso es Dios para levantarnos aún de los momentos más difíciles. Y esa es la fe que yo quiero que ustedes tengan. Esa es la fe que necesitamos hoy. Y ahí está el modelo. Hombre de fe, hombre de humildad, hombre de oración. ¿Ustedes han oído algo que dijo San José? Aquí hay gente que habla hasta por los codos. Hasta el cura cuando toma el micrófono. Hablamos hasta por los codos. Pero ¿han oído algo que hizo San José? Perdón, que dijo San José. Pero sí han oído que San José hizo. En otra palabra, hay que hacer más y hablar menos. Ese sería el mensaje. Hacer más y hablar menos. Y eso que quieres hablar, conviértelo en oración. Si ustedes oran y perseveran, alcanzarán la victoria. Que así sea.